Hola, continuamos con la administración de discos. En esta ocasión veremos los nuevos conceptos introducidos desde Windows Server 2012 en adelante. Veremos Storage Spool o grupo de almacenamiento y Storage Space o espacio de almacenamiento. Empecemos. Bien, acá tengo abierto lo que es la consola de administración de servidor, ¿sí? En el anterior video vimos la administración desde la consola tradicional. Ahora veremos desde la nueva consola. Para ver lo que es los discos, vamos a servicios y archivos. Y ahí elegimos grupo de almacenamiento. Bien, ¿qué sucede si esta opción no le aparece? Eso es porque no está cargado, ¿sí?, este servicio de grupo de almacenamiento. Para habilitarlo, mejor dicho, este rol, para habilitarlo tenemos que ir al panel inicial, ¿sí?, agregar rol y característica. Acá damos en siguiente, tenemos un solo servidor, siguiente, y acá vemos que esté cargado ese rol, ¿sí? Servicios de archivo y almacenamiento, ¿sí? Si no está acá tildado es porque no está instalado, entonces lo tildamos, lo elegimos, damos siguiente y se va a instalar, ¿sí? Bien, acá como dice la descripción, los servicios de archivo y almacenamiento incluyen los servicios que se instalan siempre, así como la funcionalidad que el usuario puede instalar para ayudar a administrar el almacenamiento y los servicios de archivo. Bien, ¿cuáles son los nuevos conceptos introducidos? Los nuevos conceptos introducidos son grupo de almacenamiento, en inglés storage pool, ¿sí? Y dentro de un storage pool está lo que es un espacio de almacenamiento. En la consola estará con el nombre de disco virtual, ¿sí? Dentro de un disco virtual se crea los volúmenes, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Bien, yo físicamente tengo varios discos, ¿sí? Un disco o tengo un arreglo de disco independiente, ¿sí? Lo que sería un RAID, es decir, un arreglo redundante de disco independiente. Eso físicamente, ¿sí? Ahora, en un nivel de aplicación, en un nivel, digamos, ya lógico, un conjunto de discos, ¿sí?, aparece en Windows Server, lo maneja así, como un solo espacio, ¿sí?, como dice acá pool, un solo grupo de almacenamiento, ¿sí?, donde se pueden, que conste de uno o más discos, donde se pueden crear diferentes discos virtuales, ¿sí?, como está acá, ¿sí? ¿Y cuál es la gracia? Por ejemplo, yo tengo un solo grupo de almacenamiento y en él creo dos discos virtuales, ¿sí? Eso lógicamente. Pero físicamente en realidad puedo tener 3 o 4 o más discos, ¿sí? Y si yo necesito aumentar el espacio de algún disco virtual, ¿sí?, es decir, aumentar el espacio grupo de almacenamiento, simplemente agrego un nuevo disco, ¿sí? Y acá Windows por ejemplo, en el operador de documentos no va a aparecer sino un nuevo disco, sino que va a aparecer como un solo espacio de almacenamiento, ¿sí? También si alguno de los discos fallara, simplemente lo saco, ¿sí? Y Windows sigue viendo solamente un espacio de almacenamiento, ¿sí? Importante aclarar de que en lo que es, por ejemplo, la consola tradicional y explorador de documentos, ven los volúmenes,
¿sí? Es decir, que yo creo un grupo de almacenamiento, creo en él, dentro de él, un disco virtual y dentro del disco virtual creo un volumen, ¿sí? Para que se vea finalmente en la consola clásica los volúmenes, es lo que se va a ver, los volúmenes, ¿sí? Acuérdense de que los volúmenes tienen una unidad asignada y es lo que yo veo en el explorador de documentos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar un grupo de almacenamiento? Bien, recordemos que un grupo de almacenamiento es una conformación de discos, ¿sí? Donde se van a crear espacios de almacenamiento, lo que en Windows aparece directamente como discos virtuales, espacios de almacenamiento o discos virtuales, recuerden que es lo mismo. Y bueno, y dentro de un disco, de un espacio de almacenamiento, se crean volúmenes, ¿sí? La ventaja de esto es de que, lógicamente, yo veo acá estas unidades, ¿sí? Esta estructura, y por detrás, físicamente, puedo tener un arreglo de discos en los cuales yo puedo agregar nuevos discos sin que se altere mi estructura lógica o sacar discos sin que se altere mi estructura lógica. Lo único que se va a alterar obviamente cuando yo lo indique es el aumentar el tamaño, ¿sí? Acuérdense de que los volúmenes se pueden reducir o extender, ¿sí? Yo agrego un nuevo disco porque necesito espacio, entonces voy a extender un volumen, ¿sí? Espero que le haya quedado claro. Bien, vamos a lo que es la administración. Entonces vamos a servicio de archivos, vamos a grupo de almacenamiento. Nota, acá arriba dice discos, ¿sí? Veamos qué aparece. Bien, acá simplemente me aparecen los discos que yo tengo instalado, ¿sí? Y están formateados y están en línea, ¿sí? Acuérdense del concepto de en línea. Perdón, acá me aparece solamente uno que no está en línea, pero sí me aparece acá, ¿sí? Esta parte de lo reservado para el sistema y esta es mi primera unidad que está con la etiqueta de C, ¿sí? En cuanto a los volúmenes, dentro del disco dentro de este disco de 12 GB tengo dos volúmenes, que es lo que me aparece acá, y es lo que voy a ver en esta parte, los volúmenes, ¿sí? Vamos al grupo de almacenamiento. Bien, acá en realidad yo no tengo creado ningún grupo todavía, ¿sí? Acá simplemente Windows me dice que como primordial tengo disponible, ¿sí? Acá dice primordial, tengo disponible para crear un grupo, ¿sí? Que lo puedo crear en base a estos cuatro discos, perdón, ¿sí? Tengo uno de 6, otro de 10, otro de 5 y otro también de 5, ¿sí? Puedo crear un nuevo grupo de almacenamiento de 4 discos. Veamos qué es lo que me muestra el explorador de documentos, ¿sí? Vamos a este equipo, ¿sí? Esto le está apareciendo ahí con los seguidores actualmente. Bien, acá tengo solamente el disco C, ¿sí? Recuerden que yo tengo creado un volumen,
¿sí? Y después otro volumen que, bueno, no me aparece acá, que es lo que está reservado por sistema. Bien. ¿Cómo se crea un grupo de almacenamiento? Bien. Voy a hacerle clic acá donde dice primordial, clic derecho, nuevo grupo de almacenamiento, ¿sí? Bueno, acá este es el asistente y bueno, recuerda acá esta advertencia. Para crear grupos de almacenamiento debe tener al menos un disco físico no usado y un subsistema que pueda administrarlo como el subsistema de espacio de almacenamiento incluido o el subsistema incluido con disco de almacenamiento. Acá lo que le está diciendo simplemente es de que para crear un grupo de almacenamiento obviamente tiene que disponer de más discos, ¿sí? No solamente el disco de que está, sino de que se requiere crear más discos, que se necesita al menos un disco extra, ¿sí? Del cual ya está instalado y está en línea. Y además que después de crear este grupo de almacenamiento, dentro de él tiene que crearse un espacio de almacenamiento o disco virtual, ¿sí? Bien, el nombre. Le pongamos grupo de alma, grupo alma le pongo 1, ¿sí? Siguiente. Y acá dice cuántos discos le quiero, que va a estar conformado este, ¿sí? Elijo 3, ¿sí? Bien, para tener en cuenta, la asignación puede ser automática, reserva activa o manual. Esto quiere decir en qué momento entra en juego el disco, ¿sí? Recordemos que se va a crear un grupo de almacenamiento, por ejemplo, pero dentro de él se crea, este es un disco virtual, dentro de él se crea un volumen de 2 GB. Entonces se va a usar simplemente el primer disco, ¿sí? Porque puede contener un volumen de 2 GB, ¿sí? Entonces los otros todavía no se usan, ¿sí? Ahora, si se requiere que ese volumen tenga un tamaño superior a 5, entonces se va a usar el segundo disco, ¿sí? Y entonces a eso se refiere esto lo que es asignación. ¿En qué momento empleo yo los otros discos? ¿Sí? Si se hace en forma automática, ¿sí? Si no se utilizan los demás discos y recién se activa una vez que se requiera, ¿sí? O en forma manual, es decir, de que el sistema me va a pedir que yo haga esa asignación para poder realizar la extensión del volumen, ¿sí? Entonces acá me conviene simplemente dejarlo en automático, ¿sí? Acá dice cuál va a ser el tamaño de mi grupo de almacenamiento. Bien, vamos. Este es mi resumen. Creo. Estos son nuevos conceptos introducidos desde Windows Server 2012 en adelante, ¿sí? Cada uno, acá el concepto es un poco más virtual, ¿sí? Y se independiza en la cantidad de discos real que yo tengo instalado, ¿sí? Acá yo estoy suponiendo de que tengo un servidor con varios discos, ¿sí? Ya con un RAID físico, un RAID de hardware instalado. Bien, ya se creó. Tildo esta opción, fíjese, dice crear un disco virtual cuando el asistente se cierre, ¿sí? Acuérdense que yo le dije, una vez creado este grupo de almacenamiento o storage pool, se crea dentro de él un storage space, que es un disco virtual. Entonces voy a tildar. Y ahora voy a cerrar y se va a abrir el asistente para crear un espacio de almacenamiento.
elijo esto, aceptar. Bien, disco virtual, esto es igual a un storage space, ¿sí? Y bueno, un disco virtual es una colección de uno o más discos físicos dentro de un grupo de almacenamiento. Creado anteriormente, la distribución de los datos en los discos físicos puede aumentar la confiabilidad y el rendimiento del disco virtual. Bien. Siguiente. Nombre de disco virtual. Disco. O le pongamos lo que estamos creando acá, que es storage space. Vamos, ¿sí? Siguiente. Bien, en Closure Awareness, ¿sí? Almacena copia de tus datos en contenedor de almacenamiento JPOD separado. Esto ayuda a proteger tus datos en caso de que un error afecte a todo el contenedor, ¿sí? Estas son unidades lógicas en las cuales se particiona, digamos, el disco, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Se habilita el reconocimiento de contenedor. Las opciones que necesitan contenedores adicionales se mostrarán atenuadas. Bien, esto en realidad se refiere, por ejemplo, también se refiere por ahí también a una cuestión de hardware, ¿sí? Si yo tengo un RAID de hardware, ¿sí? Esto de Enclosure Awareness va a permitir de que se detecte automáticamente de que yo he desconectado o conectado un disco físicamente, ¿sí? Es para eso, ¿sí? Lo dejo sin tildar. Bien, ¿se acuerdan lo que vimos en la primera parte, ¿sí? En lo que es la administración tradicional de Windows? De discos desde Windows Server en versiones anteriores a Windows Server 2012, ¿sí? Donde teníamos otras opciones, teníamos lo que era un disco con un volumen simple, volumen distribuido, teníamos volumen seccionado, teníamos volumen del tipo reflejado y también del tipo RAID 5, ¿sí? En este caso, este disco va a contener dentro de él un volumen del tipo, mejor dicho, este disco va a ser del tipo simple, mirror o parity, ¿sí? Estos son la distribución de almacenamiento correspondiente al disco virtual, ¿sí? Bien. Y fíjense de que acá le está diciendo cuáles son ya los atributos del tipo simple. Le dice, los datos se distribuyen en discos físicos, lo que maximiza la capacidad, tengo mayor capacidad, y aumenta el rendimiento, tengo mayor rendimiento, pero disminuye la confiabilidad. Esta distribución de almacenamiento requiere al menos un disco y no lo protege de errores de disco. Esto funciona parecido a un volumen distribuido, donde la información puede ocupar más de un disco. Sin embargo, los datos no están reflejados o duplicados. Esto quiere decir de que si hay un error en alguno de ellos, se pierden, ¿sí? No hay copia de estos datos. Es por eso lo que le indica acá de que tiene menor confiabilidad. Bien, vamos a la distribución mirror o espejo, ¿sí? Los datos se distribuyen en discos físicos, lo que crea 2 o 3 copias de esos datos, ¿sí? Acá ya hay una duplicidad. Esto aumenta la confiabilidad, tengo mayor confiabilidad, pero reduce la capacidad, ¿sí? Es decir, reduce el tamaño disponible, ¿sí? Para almacenar datos. Para proteger los datos de errores en un solo disco, usa al menos 2 discos, ¿sí?
acuérdense de esto, tienen que tener al menos 2 discos, ¿sí? En tanto que en el simple se requería 1, ¿sí? Acá se requiere sí o sí 2, 3 si se usa un cluster. Para protegerlo de errores en 2 discos, usa al menos 5 discos, ¿sí? Bien, esto es para que haya mayor redundancia. Y en el parity se refiere a paridad, ¿sí? Va a haber bits de paridad o bandas de paridad. Los datos y la información de paridad se distribuyen en discos físicos, lo que aumenta la confiabilidad, pero de algún modo reduce la capacidad y el rendimiento. Para proteger los datos de errores de un solo disco, usa al menos 3 discos. Para protegerlos de errores en 2 discos, usa al menos 7 discos. Bien. Acá ya le están cantando los atributos, queda bien clarito. Entonces tienen como tarea hacer un cuadro, ¿sí?, comparativo de cada una de estas distribuciones de almacenamiento, donde se describe claramente cada una de las ventajas, donde se haga una comparativa de capacidad, rendimiento, confiabilidad y requisitos. Requisitos en cuanto a la cantidad de discos, ¿sí? Bien. Elegimos simplemente el simple, ¿sí? Bien, tipo de aprovisionamiento. Tenemos el tipo delgado y del tipo físico. En el caso del tipo delgado, el volumen usa espacio del grupo de almacenamiento según la necesidad hasta el tamaño del volumen, ¿sí? Esto es, sin duda, un disco virtual, ¿sí? Acuérdense que un disco virtual, por ejemplo, si yo especifico que tenga 5 GB, ¿sí?, ese disco virtual, en un explorador de documentos, va a tener el tamaño de lo que tenga almacenado en un principio. Por ejemplo, yo le copio encima un archivo de, no sé, 300 megas, ¿sí? El tamaño del disco dinámico va a ser 300 megas, pero después yo voy agregando otras cosas y el tamaño va a ir creciendo hasta el tamaño que ya especifiqué, ¿sí?, en lo que acabo de decir, 5 gigas, ¿sí? Eso sería esta opción. Y en cuanto al fijo, el volumen usa espacio del grupo de almacenamiento igual al tamaño del volumen que yo estoy especificando. Si yo digo 5 GB, de entrada va a tener 5 GB, ¿sí? Yo le dejo en fijo, ¿sí? Lo de delgado está bueno para que hacer en laboratorio, en entorno de simulado, delgado para hacerlo rápido. Si no, si la vida real se usa fijo, ¿sí? Siguiente. Bien, acá me está preguntando si voy a usar para este primer disco virtual que estoy creando, qué cantidad de tamaño va a tener este disco virtual en relación al grupo de almacenamiento. Mi grupo de almacenamiento tiene 2 GB, 12 GB en total, ¿sí? Entonces voy a poner acá, si yo quiero que sea el tamaño máximo, voy a poner el tamaño máximo. Si no, específico en tamaño, en este caso sí va a ser de, yo le voy a poner simplemente de 8 GB, ¿sí? Acuérdense, si observan acá es más amigable, ¿sí? Si yo directamente estoy manejando con tera, elijo acá teras, ¿sí? Y esto es más amigable que el administrador tradicional, donde yo todo tengo que especificar en megas y entonces tengo que hacer el cálculo de cuánto megas son un giga y luego de cuánto megas llega a ser un terabyte, ¿sí? Acá directamente, si es de 8, pongo 8 GB, pongo 8 GB. Bien, siguiente. Mi resumen, creo. Bien, esta es una opción, ¿sí? Lo que es grupo de almacenamiento. Una opción
por software que me brinda Windows Server 2012 en adelante, ¿sí? Esta opción así de crear discos virtuales reflejados con paridad, ¿sí? Son opciones a nivel de software, ¿sí? Sin embargo, y lo que funciona mejor es implementar toda esta cuestión de RAID, ¿sí? De tener discos redundantes para tener mayor confiabilidad lograda por una tolerancia de fallos, hacerlo a nivel de hardware, ¿sí? Incluso a muchos RAID que se compran de discos, ¿sí? Para ser instalados, vienen con alguna implementación en hardware, ¿sí? Que todo esto sea administrado por un driver, ¿sí? Implementado o empotrado en hardware, ¿sí? De hecho hay varios servidores, por ejemplo los IBM, vienen ya con un driver que se ocupa de todo, de la administración de RAID, ¿sí? Es una opción más adecuada que la que brinda Windows, ¿no? Bien, una vez creado un disco virtual, es decir, un espacio de almacenamiento, dentro de un grupo de almacenamiento, tengo la opción de crear un volumen dentro de este disco virtual, ¿sí? Acá ya está tildado directamente. Entonces vamos a crearlo. Cierro y se abre el nuevo asistente, ¿sí? Esto es más que nada para asignarle una, como dice acá, una letra y que me aparezca en el plan de documentos. Bien, siguiente. En este servidor y en qué espacio de almacenamiento, en qué disco virtual, en este que yo le puse este nombre, Storage Space 1, ¿sí? Bien. Dice 9 GB, 8 GB. Siguiente. Dice de que la capacidad disponible es de casi 9 GB. Tamaño mínimo 8 megas. Y yo voy a decirle de que no ocupe todo, sino que ocupe 4 GB enteros. 4 GB, ¿sí? Acá también me da la opción de elegir mega, giga o terabyte. Siguiente. Se le asignó la unidad E, ¿sí? La etiqueta E, perdón. Tengo diferentes tipos de sistema. En este caso, bueno, ya estamos en una versión más moderna, entonces los tipos van a ser NTFS propietario, esto es propio de Windows URFS, ¿sí? Bien, igual todos estos volúmenes que estoy creando y demás es algo que lo está administrando Windows, ¿no? Voy al siguiente, creo. Entonces, ahora sí obtengo lo que dice, fueron estos pasos. Cree el grupo de almacenamiento, un disco virtual y dentro de él un volumen, ¿sí? Este disco virtual, no el volumen, sino el disco virtual es el que tiene las opciones de ser simple, reflejado o de paridad. Bien, se está creando. Si algunos tienen la opción de la disponibilidad de poder realizar esta máquina virtual, ¿sí? Hacer la simulación de instalarle varios discos y hacer este grupo de almacenamiento, sí le voy a
dar la pauta de que, a ver dónde está, los diferentes discos se crean acá. Acá voy agregando los discos, ¿no? Si esta segunda opción voy agregando los discos, ¿sí? Una vez que yo creo esto, voy a tener mi unidad de almacenamiento. Cierro. Bien, tengo entonces acá en grupo de almacenamiento mi grupo creado, grupo alma le puse, ¿sí? Dentro de él tengo un storage pool, space llamado storage space 1, ¿sí? Y he creado un volumen con la etiqueta E, ¿sí? Si vamos al explorador de documentos, está mi volumen. Bien, eso sería todo. En el próximo video veremos ya lo que es la configuración de un servidor DNS y luego de él lo que es un servidor DHCP, ¿sí? Hasta luego.